Un saludo a Pablo Álvarez y Casa Longoria. Gracias por estar con nosotros. Hola Eduardo, buen día al auditorio. A ver, vamos a, si te parece bien, recorremos, por ejemplo, recesión, ya que lo acaba de citar Enrique Quintana en su columna. Recesión, ¿la ves fuerte, la ves profunda, larga o la ves corta, ligera en Estados Unidos y cómo pegará en México? Yo creo que va a ser una recesión larga, pero de esas recesiones que se van resintiendo poco a poco. Lo digo por tres razones. Una es porque la tasa de desempleo sigue estando muy baja para los estándares de Estados Unidos. La segunda, porque con el COVID y con los apoyos que dio el gobierno de Trump y después el gobierno de Biden, muchos hogares americanos tienen fuertes niveles de ahorro. De hecho, por eso es que algunas familias no se han animado a regresar al mercado laboral porque tienen, digamos, reservas todavía para esperar más tiempo. Y eso se ve sobre todo en trabajos no calificados, que cuesta mucho trabajo en Estados Unidos contratar a gente. Hay puestos de trabajo, pero la gente no está yendo a buscar esos empleos, ¿no? Y la tercera cuestión es que me parece que en Estados Unidos, en la medida en que la demanda vaya bajando, la inflación no va a seguir subiendo. La mala noticia es que tampoco va a bajar, o va a bajar muy lentamente. Eso le va a ir quitando poder de compra paulatinamente también a las familias. Recordemos que en Estados Unidos el consumo representa como 2/3 partes del PIB de Estados Unidos. Entonces, es una economía que se mueve mucho por consumo. Tendría que haber un recorte muy fuerte del consumo para que la recesión fuese muy fuerte. Ahora, en el sentido negativo, ¿qué riesgos hay? Hay un riesgo muy fuerte porque ha habido muchas pérdidas en inversiones muy especulativas. Sobre todo esta generación de millennials que ha invertido en Bitcoin y estas criptomonedas, pueden tener pérdidas importantes, ¿no? Y esto sí puede tener un efecto que a lo mejor no hemos alcanzado a cuantificar bien. Un poco lo que decía Paul Krugman, ¿no? Que son inversiones con efectos colaterales que pueden tener un efecto dominó importante sobre los mercados financieros que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar bien, ¿no? Independientemente de este proceso recesivo futuro que anticipan para Estados Unidos y que indudablemente tendrá un impacto sobre la economía mexicana, México comienza a dar muestras de ralentización, de una menor actividad económica, según los datos más recientes que da el INEGI. ¿Tú cómo sientes a la economía mexicana previo a la recesión estadounidense? Mira, los datos que dio el INEGI el lunes y la semana pasada te permiten esperar un crecimiento de 1.1% del PIB. Ese dato lo va a anunciar INEGI el viernes del segundo trimestre contra el primero, ¿sí? Y un crecimiento de 1.8 respecto al segundo trimestre del año pasado. Es un crecimiento lento, pero mejor que el que tuvo en el primer trimestre, ¿sí? Creo que esto ya lo hemos platicado. Lo que preocupa es lo que tú bien apuntas, que en el dato mensual ya comenzamos a ver ligeras caídas. Y esto a lo mejor sí puede comenzar a apuntar a lo que tú señalas, a un menor crecimiento en el segundo semestre como tendencia.
El presidente lanza acusaciones específicas en contra de Estados Unidos por el asunto del Tren Maya. El presidente de los Estados Unidos tiene el presidente de México tiene un diferendo comercial, y digo el presidente de México porque es la única persona que toma decisiones en este gobierno. Ahora tenemos un conflicto comercial con Estados Unidos, con Canadá, y ahora metemos sobre la mesa, encima de la mesa de negociaciones, un asunto que no va a contestar el señor Biden, pero que molesta el hecho de decir que Estados Unidos está detrás de los ambientalistas que ponen peros a la construcción de cierto tramo del Tren Maya. ¿Eso tiene repercusiones económicas o pasa por alto? Yo creo que pasa por alto, es más un asunto de escándalo mediático interno. No es la primera vez que el presidente lo hace. Finalmente, todo tipo de organización internacional que reciba algún apoyo de alguna organización internacional va a ser acusada en ese mismo sentido. Y es más bien dicho una estrategia que el presidente ha seguido con estos grupos, ¿no? Fifís, conservadores, pseudoambientalistas, traidores, que es una forma de descalificar y pretender ignorar que esas obras comenzaron sin manifiestos de impacto ambiental y que ahora se quieren seguir bajo la coartada que es un proyecto de seguridad nacional, ¿no? Que muchos abogados han dicho que no tiene realmente un fundamento sólido. Bien. ¿Algo que quisieras agregar? Pues que yo creo que vamos en un escenario de confrontación con el gobierno de Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos le va a imponer aranceles compensatorios a México. Ya desde ahorita se ve, pues no hay forma de negociar nada cuando argumentas o aludes a asuntos de seguridad nacional, asuntos de soberanía nacional. Y cuando metes el tema soberanía, ya no hay ni un centímetro que negociar, porque eso nunca se negocia. No, y además porque no es el reclamo que hizo Estados Unidos. Si uno revisa los 4 puntos que reclamó Estados Unidos, le recomiendo al público lector un artículo muy bueno de Ricardo Ramírez que publicó en el Universal, que explica claramente qué es lo que está reclamando Estados Unidos. Y yo creo que es lo que no debemos olvidar, porque si no, los términos de la discusión se vuelven completamente absurdos, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Al contrario, Eduardo, y es una semana complicada, nada más deja terminar con esto. Sí. Reporte de finanzas públicas del segundo trimestre, PIB de Estados Unidos el jueves, PIB de México el viernes. Entonces yo creo que va a ser una semana intensa, además de que los reportes de las empresas en Estados Unidos han señalado que las utilidades se han reducido de una manera muy importante. Bien, muchas gracias. Seguiremos el análisis de los temas contigo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Eduardo, y buen día al auditorio.